En un caso donde tengo una sección como esta, ¿sí la alcanzan, sí la pueden ver, cierto? Sí, Y el enunciado me dice calcular el área, calcular el área eh, limitada por la curva. Entonces, si es solamente limitada por la función, si el texto dice así, pues se está refiriendo al área que queda dentro de la curva. Y el área que quedaría sería este pedazo y este otro pedazo. Des en cuenta que en este enunciado yo no he colocado entre qué valores. Significa que ustedes tendrán que hallar estos valores de acá. Si los alcanzan a ver lo que estoy pintando, este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá, para que puedan formar sus límites, ¿cierto? Entonces, ustedes calcularían este punto, que recuerdan cómo dijimos que se iban a llamar estos puntos donde corta el eje X, donde toca el eje X. Interceptos. No, interceptos dijimos que eran puntos donde dos curvas se tocaban. Dijimos que estos los íbamos a llamar puntos de corte. ¿Ok? Aunque, pues, no es que esté mal la palabra está bien. Son interceptos con el eje X. Pero dijimos que íbamos a llamarlos sencillamente puntos de corte. ¿Ok? Y recuerden que esos puntos de corte nos hallarían haciendo que la función fuera igual a 0. ¿Sí está claro? Entonces, de esa forma, podríamos hallar nuestros puntos de corte. También les recuerdo que habíamos dicho que las funciones polinómicas, todas las funciones polinómicas tienen esta forma, es decir, de máximos y mínimos, ¿cierto? Que la función de segundo grado solamente tiene un máximo o un mínimo. Esta que es de tercer grado tiene un máximo y tiene un mínimo. La función de cuarto grado, entonces ya va a tener, puede ser algo como esto. Esto es de cuarto grado, ¿no? Es decir, cuando yo tengo x elevado a la 4. Y pues ustedes ya sabrán cómo hallar estos puntos de corte, ¿no? Sí saben cómo hallarlos, ¿cierto? Bueno, ese silencio me dice que sí lo sabe. Yo Eh, creo que sería bueno recordar. pues con división sintética. Entonces ya sabrían cómo hallar esos puntos de corte aplicando división sintética para que puedan saber entonces cómo calcular las áreas que quedan por encima y pues puedan definir sus límites, ¿no? Para esta función, les recuerdo, para la primera, para esta primera, entonces habíamos planteado que teníamos que hacer la integral entre a y b de la función por su diferencial. Menos, ¿por qué menos? Porque acuérdense que esta área iba a quedar por debajo, entonces aquí invertíamos los límites, es decir, de c a b de la misma función, de f de x por su diferencial de x. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya ustedes podrían calcular esa área que queda limitada. Para el otro ejemplo que estoy colocando aquí, pues entonces tendríamos varios puntos de corte, ¿no? Aquí tendríamos uno, A, este B, por aquí quedaría C, por aquí quedaría D. Entonces tendríamos la primera integral entre A y B de la función. Menos, ahora la segunda que iría entre C y D, C y B, perdón, C y B, de otra vez la función,
Y la última sección que es positiva, entonces más entre C y D de la misma función. Si se llegan a generar más puntos de corte, entonces ustedes tendrían que alargar su integral. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, Sí, señor. ese sería el caso donde yo no les doy a ustedes los límites de integración, sino sencillamente la función define esos límites. El siguiente caso, entonces, corresponde a área bajo varias curvas. Entonces, supongamos que tenemos una curva. Voy a ponerla por aquí de este ladito. Una función como esta y tenemos otra función, por ejemplo, como esta. Y el ejemplo me dice, o el ejercicio me dice calcular el área bajo varias curvas o bajo las curvas. A esto lo llamaríamos bajo las curvas. En ese caso, pues aquí vamos a tener, digamos que la línea es una función y la curva es otra función. Entonces, lógicamente, vamos a tener que hallar este punto, vamos a tener que hallar este punto de acá, que es un punto de intersección, lo dijimos que lo íbamos a llamar así, y este otro punto de acá, que es otro punto de corte. Entonces, aquí vamos a tener que separar los cálculos, un cálculo para esta primera sección, que sería la integral desde A hasta B, de la función que limita esa área. Y la función que limita el área es f de x. Por lo tanto, de f de x. Y tenemos que agregar el área que nos queda del otro lado, que está definida es por la función g de x. Por lo tanto, aquí tenemos que agregar más la integral entre b y c de la función g de x. Y este sería el cálculo que tendríamos que hacer cuando tengamos varias funciones o bajo varias curvas. De hecho, puede darse entre más curvas. Yo podría tener, por ejemplo, para que no quede tan feo. Puedo tener algo como una primer función, que es una curva, como esta. Luego podría tener una recta y después tener otra curva. Ay. ¿Cierto? Entonces, hagámosla mejor para que podamos de otra forma. Entonces, yo tendría primero un punto de corte. Entonces, tendríamos que hablar de este valor A. Tendríamos este punto de acá, que sería un punto de intersección B. Este punto de acá, un punto de intersección C. Y este punto de acá, que sería un punto de corte D. ¿Ok? Y entonces aquí tendríamos que separar una integral por acá, otra integral por acá y otra integral por acá. Es decir, que tendríamos que hacer tres integrales. Digamos que esta fuera f, que esta fuera g y que esta fuera h. Entonces tendríamos la integral entre a y b de la función f. Bueno, aquí no voy a escribirlo todo, más la integral entre b y c
de la función g más la integral entre c y d de la función h. ¿Sí está claro? Eso sería lo que tendríamos que, o lo que tendría que solucionarse, realizarse para calcular toda esa área. Bueno, ya ustedes han visto cómo hallamos los puntos de corte, ¿cierto? De los puntos de corte los hallamos sencillamente haciendo la función igual a 0 y hallamos sus raíces. Y habíamos dicho anteriormente que los puntos de intersección, que son los puntos donde dos funciones se están tocando, ¿no? A ver, para que se vea más clarito. Aquí, esto sería un punto de intersección y lo hacíamos o lo solucionábamos igualando las dos funciones. Es decir, f de x igual a g de x. Y la idea sería solucionar ese ejercicio. Vamos a ver, voy a proponerles un ejercicio donde voy a hacer ese cálculo o donde vamos a calcular un área semejante a ese. ¿Ok?